Ahora voy a invitar a subir al escenario a Javier Poveda, director de los Departamentos de Administración y Cooperación de Escuelas Católicas. Aparentemente antagónicos, Javier, aparentemente, como educación, valores, empresa, ¿o no? Sobre este tema, sobre la forma en la que principios y valores pueden sustentar una empresa, nos hablará el primer ponente del día que Javier se encargará de presentarnos. Se trata de don Luis Álvarez Satorre, consejero delegado de British Telecom Global Services. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. ¿No? Ahora, buenos días. Bien, no vamos a hacer más presentaciones, pero sí que es cierto que ocurre con cierta frecuencia trabajando en educación y gestión en escuelas católicas, pues que entramos en contacto con personas de ámbitos y sectores pues muy diferentes. Y por diversos motivos se cruzan o entremezclan con nosotros, no solamente con las escuelas. Estoy pensando en empresas de la banca, de los seguros, de catering, de editoriales, en fin, lo sabéis porque además muchos de vosotros es vuestro trabajo casi del día a día el contacto con ellos. Este es un dato, ¿no? Quizá una de las variables de nuestra realidad empresarial es que estamos en contacto con infinidad de empresas. Y suele pasar que alguna vez alguna de estas personas, entre sus credenciales, pues además de su tarjeta de visita de su empresa, pues siempre te dice la referencia a su antiguo alumno o antigua alumna de su colegio. Luis es antiguo alumno de jesuitas, ya también esta mañana me lo ha recordado, así que antiguo alumno de jesuitas y estuvo en las comunidades de jesuitas. Y luego también es cierto que hay algunos que acuden siempre a la afamada tía monja, pero bueno, esta es otra cuestión. Pero también es verdad, y ocurre quizás tristemente algo menos, que hay personas con las cuales en ese contacto que tenemos por empresas, pues comparten su pertenencia eclesial, alguna realidad de la Iglesia laical, o más sencillamente su vinculación a la parroquia. De Luis no voy a deciros todo su currículum, lo podéis encontrar hasta en la página web, pero es ingeniero de telecomunicación, tiene el premio de Mejor Directivo del Año, ingeniero del año de la Asociación Española de Telecomunicaciones del año 2009. Él es formado en la Universidad Politécnica de Madrid y cursó estudios en ESADE, en el Instituto de la Tech University. Estuvo trabajando inicialmente en el Grupo Banco Santander y de allí dio el salto al mundo de telecomunicaciones con BT. Bueno, y hoy en día es el consejero delegado de una multinacional británica, BT Global Service, con sede en Londres. Allí ha trasladado a su familia, porque Luis está casado, con 4 hijos, y quizás pocos saben públicamente lo mucho que Luis piensa, siente y quiere a su familia. Y además Luis, en su etapa más joven, que yo le decía esta mañana que ya se nos va quedando un poco lejos, pues fue también miembro de las comunidades cristianas, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y en su etapa familiar miembro del Consejo Económico que asumió la construcción de la parroquia de Nuestra Señora de Caná en Pozuelo, Madrid. ¿Qué quiere esto decir? Que no hemos invitado solo a un exitoso ejecutivo e ingeniero con experiencia internacional y ahora conocedor de la realidad económico-empresarial global desde su despacho cerca de la City, sino que además hemos invitado también a un padre de familia creyente que ha ido rastreando en cada momento cómo seguir los pasos de Jesús. Y no puedo resistir la tentación en este año del 5º centenario de Santa Teresa a por lo menos darle yo a Luis un regalo de 5 píldoras que nos dio esta mujer religiosa, mística y doctora. La culpa lo tienen la familia teresiana de Enrique de Osó, que me ha envuelto en el conocer de Teresa. Y quizá para el primero, para cuando los colegios se debaten de forma antagónica entre lo pastoral pedagógico y lo económico organizativo, dijo la santa: aunque parezca cosa no conveniente comenzar por lo temporal, me ha parecido conveniente que para que lo espiritual ande siempre en aumento es importantísimo, aunque en monasterios de pobreza no lo parezca. Segundo, para cuando pensamos que en entidades con historia y carisma lo tenemos todo hecho, dijo la santa: esto tienen los monasterios, que el bien caise pronto, si con gran cuidado no se guarda, y el mal, si una vez comienza, es dificultísimo de quitarse, que muy presto la costumbre se hace hábito y naturaleza de cosas imperfectas. El tercero, para esa tentación, cuando pensamos que la economía nos aleja de Dios o la misión, escribía Teresa a su hermano:
Ansí que a tiempo tenía aborrecidos dineros y negocios, pues quiere el Señor que no trate en otra cosa. El cuarto, para cuando nos exigimos acertar en todo, y eso quizás nos paraliza para tomar decisiones, escribía la Santa Gracián: he miedo que hay más codicia en algunas casas de lo que yo querría, pero ruego a Dios no engañen a vuestra paternidad más que a mí. De esto me ha agraviado más que de todo. Es imposible acertar en todo, el tiempo lo dirá. Y quinto y último, para cuando no sabemos con qué criterios tomar decisiones, escribía la Santa: conforme a vía natural, por obra del entendimiento, y en lo sobrenatural, que mire vaya conforme a la Sagrada Escritura. Muy bien, acabo. Luis, ahora te toca a ti compartir tu conocimiento y experiencia desde una realidad distinta a la de la escuela para pensar con nosotros cómo vivir y hacer compatible todo esto y conseguir una gestión con éxito y sostenibilidad. Muchas gracias por venir ayer desde Londres, perderte el partido de Liverpool ante el Madrid. Su jefe es del Liverpool, con lo cual le ha venido bien estar aquí. Y mañana perderse una inauguración en Londres con la presencia de la reina que sponsoriza British Telecom. Por lo tanto, agradecerle muy sinceramente el tiempo y el esfuerzo que hace por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Luis. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Gracias a todos. La verdad es que son muchas las razones que me hacen sentir hoy especialmente nervioso. Tengo bastante costumbre y facilidad para hablar en público porque es una de mis responsabilidades. Pero cuando hace, yo creo que casi un año, Javier me llamó y me dijo: oye, ¿tienes algo que hacer el 23 de octubre? Y digo, pues no lo sé. Dice, no, es que mira, te quiero liar para una cosa. Y entonces yo, que soy muy de San Ignacio, pues dije, pues nada, en todo amar y servir, pues a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y me dijo, no, pues si es solo un ratito, vienes y compartir unas palabras, ¿no? Y conforme se acercaba la fecha, vi que no eran unas palabras, sino que me tenéis que soportar durante 1 hora y media y tengo que compartir con vosotros lo único que tengo, y es la experiencia de mis años de gestión, y estaré encantado de que esto nos valga de alguna manera para iniciar un diálogo. Además, se dan muchas circunstancias, ¿no? Yo tuve la suerte cuando estaba en Banesto de trabajar con Néstor, con Ángel, con Javier, lanzando iniciativas que hoy todavía están por ahí cuando Banesto está integrado en el Santander. Tuve la suerte también de tratar con Luis, que cuando yo vi al principio que Luis Álvarez Torres recibía un premio, dije, no es Luis Álvarez Torres, es Luis Álvarez Satorre. Pero luego vi que no, que Luis Álvarez Satorre era el que hablaba luego. Entonces, bueno, supongo que os habréis confundido, menos Luis y yo, ¿no? Y la otra cosa es, yo creo, me voy a dirigir a vosotros, como os decía, compartiendo experiencias desde 2 aspectos, ¿no? Uno, como educadores que sois, o que somos, porque yo, como decía Javier, tengo 4 hijos y ahora están entre los 18 y los 26 años. Y lo digo con mucho orgullo porque les veo que, sobre todo mi mujer, ha sido capaz de educarlos muy bien y yo he conseguido no crearles muchas imperfecciones. Pero sí es cierto que tanto en el papel de educadores como en el papel de gestores son las referencias que voy a hacer. Y para evitar pisar charcos innecesarios, vosotros seguro que vais a ser capaces de traducir muchas de las palabras que voy a utilizar, y cuando hablemos de clientes, pues pensaréis si vuestros clientes son los padres o si vuestros empleados son vuestros empleados de verdad, vuestros colegas, vuestros compañeros de trabajo, qué papel juegan los alumnos. Y en ese sentido también es una satisfacción estar hoy aquí como exalumno vuestro, para que veáis lo bien o lo mal que se puede dirigir a alguien en la vida. Así que, bueno, voy a intentar ir contándoos un poco experiencias que yo creo que vivimos todos los días. La primera es que, y eso lo sabemos, y os digo personalmente, es de las cosas más complicadas. En realidad podría hablar, todo lo que voy a contar, lo podría hablar con esta transparencia, con esta imagen, ¿no?
Es imposible en el entorno en el que vivimos, con la complejidad, con el volumen de información, con las relaciones que tenemos alrededor, no tener la presión de cambiar la forma en la que piensas. Y lo estamos viendo estos días, ¿no? Yo cuando abro un periódico español, que lo sigo abriendo aunque esté en Londres, porque sigo viajando mucho, me siento triste. Me siento triste porque muchos de mis colegas empresarios, pues de alguna manera estamos traicionando a la sociedad española y estamos traicionando a gente que nos ayudó a ser quienes somos, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores. Y cuando ves cosas en las que el entorno lo que crea es vale casi todo, ¿no? Porque en el fondo, si lo estamos haciendo todos, si tú eres tonto si no lo haces, ¿no? ¿Cómo no vas a usar esta tarjeta de crédito si todos lo estamos usando, ¿no? Y el reto fundamental que tenemos, quienes tenemos una cierta responsabilidad, es cómo consigues cada día reflexionar y preguntarte, bueno, ¿estoy viviendo como pienso o he pasado a pensar como vivo? Y es cada día, porque os aseguro que si no lo haces, y a mí me ha pasado personalmente, por eso también me daba un poco de vergüenza, yo le decía a Javier, digo, oye, yo no soy ningún modelo de referencia, entonces no os vayáis a creer que todas las cosas que hago, que he hecho y que haré están bien. Pero sí es verdad que es muy complicado mantener esa tranquilidad mental para ser capaz de tomar esas decisiones cada día. Y en ese sentido, uno tiene que tener algún tipo de referencia, y esa referencia son los valores. Valores y principios empresariales o valores y principios de las organizaciones. Yo tengo la sensación que en muchas ocasiones pensamos que los valores es una cosa que se escribe y que la gente va a compartir y que ya está, ¿no? Estos son los valores de nuestra organización. Estos son los valores de nuestra empresa. Los valores somos nosotros. Mi experiencia personal es que las personas que trabajan todos y cada uno de los días en nuestras organizaciones son las que representan esos valores. Son esas las personas a las que nuestros alumnos, nuestros compañeros, nuestros clientes, nuestros proveedores miran. Y creo que una reflexión que a veces no tenemos es hasta qué punto estamos en el punto de mira de todos los que nos rodean. Yo estos días ayer precisamente, cuando estaba en Londres, fui a ver a una de las personas que trabaja conmigo, yo estoy en la 8ª planta, ellos están en la 2ª planta. Y entonces, pues muchas veces les llamo, oye, veniros al despacho, vamos a ver, pero decidí bajar abajo. Bueno, no os podéis hacer idea, yo anduve por el pasillo de la planta 2, estuve con esta persona charlando, no sé qué, hablé con otro y tal. Pues la gente luego me decían, ¿qué ha pasado? Que Luis ha bajado a vernos. Bueno, la referencia para muchísima gente de cómo nos comportamos y qué cosas hacemos es tremenda. Cuando nosotros decimos, no, hay que tener mucho cuidado cómo gastamos el dinero y nos vamos a comer o nos vamos de viaje de una determinada manera, nos están mirando. Y vosotros, como educadores, ahora supongo que estaréis aterrorizados de la existencia del Facebook, porque eso nos ha hecho a nosotros, los exalumnos, reencontrarnos y hablar de nuestros profesores. Mi mujer está volando esta tarde desde Londres porque cena con sus compañeras de colegio. Fueron a visitar a sus monjas hace poco creo que era Ronda, donde tenían el convento. ¿Qué significa eso? Significa que si ya éramos una referencia, erais una referencia o somos una referencia para quienes nos rodean, con las redes sociales eso se multiplica. Y cuando hablamos de nuestros profesores, hablamos, por supuesto, de las anécdotas de clase, de vaya tirón de orejas que te dio, pero también hablamos de daba gusto cómo se acercaba e intentaba ver cómo aprendíamos cada uno de nosotros. Yo os pediría que, primero, no desfallezcáis en seguir educándonos y, segundo, que tengamos todos en cuenta lo importante que es ser esa referencia. El tercer aspecto, que yo lo comento mucho con mi equipo, ¿no? Cuando la gente dice, es que está el mercado fatal, las cosas están muy complicadas, es difícil vender.
Bueno, vivir los valores y principios que hemos decidido vivir está 100% en nuestras manos. No hay ninguna dependencia exterior. Salen de aquí, se viven aquí y se viven en el entorno en que estás. ¿Cómo somos capaces de transmitir eso en un entorno en el que el chorreo y el volumen de información, que es una avalancha continua, nos puede permitir distraernos y pensar que es que, claro, vivimos en una sociedad que ha perdido sus valores? Bueno, los valores no están en la sociedad. Los valores están en cada uno de nosotros y en la manera en la que somos capaces de, en nuestra organización, en nuestra empresa, vivirlos. Y esa reflexión, que en muchas ocasiones no la hacemos como directivos o como empresarios, es quizá de los elementos más importantes para cada una de las personas que trabajan, en este caso, en BT. Y algo que seguramente, igual me corregís, y es que por mucho que yo he leído muchísimos libros de estos de gestión y tal, ¿no? Entonces lees los libros, los 10 principios para la gestión efectiva, los 7 principios para ser el mejor directivo, los 20 consejos o las 5 ideas de Santa Teresa para... Bueno, no hay ninguna guía. La única guía, y diréis, esto lo dices porque estás aquí, pero la única guía es la educación. La única referencia que en un momento determinado puedes tener es, bueno, yo, ¿quién soy? ¿Cuáles son esos valores que en el fondo he aprendido y he vivido durante muchos años? Y curiosamente, en una compañía como BT, pues hemos definido 5 valores. ¿Y por qué son importantes los valores? Pues porque, os sorprenderéis quizás, las organizaciones, cuando la gente que vive en esa organización vive estos valores, quienes no están dispuestos a vivirlos, curiosamente, la organización los expulsa. La gente que no es capaz de trabajar en equipo no puede vivir en esa organización. Una de las cosas que me pedía Javier es, bueno, pero cuéntanos cómo es esto de cómo consigues tú. Yo, el equipo que dirijo son unas 20.000 personas, tengo gente en 70 países, con una variedad cultural, idiomática, reflexiva. Los alemanes, tú les dices, no hay que vender a más del 10%, vuelves al cabo de 6 meses y nadie ha vendido a más del 10%. ¿Vale? Te vas a Italia y dices, bueno, hombre, sí, hemos tenido un poco de flexibilidad y tal, ¿no? Vas a Brasil y te dicen, ¿esto lo tendréis para el lunes? Y dices, sí. Dices, vale, vuelves el lunes y dices, ¿por qué no está? Es que fue difícil, pero dijiste que sí. Y dices, sí. Y es que luego te enteras que es que en Brasil no se lleva a decir que no. Otra de las cosas que es importante cuando tú creas valores en una organización como la nuestra, pues hay una diversidad muy importante cultural y religiosa. Yo, por ejemplo, recibí antes de ayer una felicitación por el Diwali de la India. Estuve hace poco, en julio, en Dubái, en el inicio del Ramadán. Y aprendí lo que era el iftar. ¿Cuántos sabéis lo que es el iftar? Que hay que estudiar, ¿eh? El iftar es el desayuno que celebran los musulmanes todos los días, que es un desayuno cuando se pone el sol, cuyo objetivo fundamental es dar gracias por el día que ha transcurrido y se inicia comiendo un dátil y bebiendo un vaso de agua. Bueno, pues yo celebré el iftar con nuestros clientes de allí. Y esa multiculturalidad es muy importante porque el Ramadán, en la manera en la que se vive y cuando te cuentan por qué se vive con esa intensidad, te permite entender mejor muchísimas cosas, ¿no? Y muchas veces vivimos en nuestra caja, donde decimos, no, es que esto es lo que es correcto, ¿no? Y cuando viajas y te das cuenta que tienes que apoyar a tus empleados en todo el mundo, tienes que identificar un conjunto de valores que nos van a hacer mejores como organización, dentro de esa riqueza multicultural que os comentaba. ¿Cuáles son estos valores? Pues el primer valor es el cliente. Claro, una empresa, una organización, el ser cliente. Nosotros hemos querido darle un aire un poco distinto, ¿no? Y es que estamos aquí por nuestros clientes. Ellos pagan todo lo que hacemos. Cuando nosotros tenemos una sesión como esta,
Yo siempre pregunto a nuestra gente, bueno, ¿quién está pagando esto? Y los más listos dicen, no, esto lo paga el consejero delegado, esto lo pagan los accionistas. No, son nuestros clientes quienes pagan esto. Entender quién es quien está pagando lo que hacemos y a quién nos debemos es tremendamente importante. Y no solo es la historia esta que contamos, algunos dicen, no, es que hay un cliente externo y un cliente interno. Hay un cliente que es para quien trabajamos, para quien conseguimos que todos los días la experiencia y nuestra contribución a su manera de trabajar sea distinta. El segundo valor que hemos identificado es el equipo. Dependemos unos de otros. El nivel de interdependencia que tenéis como organización, el nivel de interdependencia que tenemos con el mundo exterior, con las familias, con los alumnos, con el ecosistema en general de empresas y de suministradores con los que vivimos, exige que cada uno de nosotros sea capaz de trabajar individualmente sabiendo que forma parte de un equipo. El tercer valor es honestidad. Y honestidad tanto interna como externa. Ser capaz de decirle a un cliente, esto no lo puedo hacer. O ser capaz de decirle a un compañero, lo que estás haciendo no es correcto. No es que tú seas tonto, es que lo que has hecho es una tontería. El ser capaces de ser con respeto y manteniendo la dignidad de las personas, mantener esa relación que muchas veces nos cuesta, ¿no? Y a veces pensamos que no, es que si le digo la verdad, en realidad voy a perjudicar nuestra relación. Bueno, muchísimas veces hay gente que vive engañada en un entorno porque a nadie le ha dicho la verdad. El cuarto valor es el cambio. Vivimos en una sociedad, un entorno que está en cambio continuo. Es imposible seguir el ritmo de cambio. Pero tú puedes vivir el cambio que te pasa a ti o puedes ser un agente del cambio. Creo que la responsabilidad que tenemos y que yo creo que sin ninguna duda tenéis y que yo, con mi humilde posición, os pido que sigáis teniendo, es que sigáis siendo agentes del cambio. Que mantengáis esos principios que nos han hecho a algunos ser como somos y que de alguna manera es lo que hace que queramos cambiar la sociedad o el entorno en el que vivimos en una determinada dirección. Y el último es que ese cambio nos tiene que hacer sentir satisfechos, hacernos sentir orgullosos de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de alguna manera de cuál es esa contribución definitiva que estamos haciendo en nuestra sociedad. Para nosotros eso no es otra cosa que nuestra forma de hacer las cosas. Y es una forma de hacer las cosas que intentamos reflejar en lo que llamamos el sentido de la vida, la razón de ser de una organización. Y yo os invito a que reflexionéis hasta qué punto cada uno de vosotros, vuestros colaboradores, los profesores, el personal de la limpieza, quienes contribuyen a hacer la comida, hasta qué punto todo el mundo es capaz de entender cuál es ese propósito de la organización. Porque hay cosas que en el mundo empresarial la discusión inmediata es, no, es que esto va de hacer dinero. Punto. Bueno, yo creo que hacer dinero es importante, por una razón fundamental, porque tenemos una responsabilidad. Yo me siento muy responsable de esas 20.000 familias que viven por el mundo, más posiblemente otras tantas de colaboradores y gente que vive en otros países, ¿no? Pero la manera de crear la sostenibilidad a lo largo del tiempo es conseguir tener, en nuestro caso, una empresa rentable, que sea capaz de generar ese dinero, que sea capaz de tener un modelo en el que la gente confía. Tienes más padres que son capaces que quieren estar aquí, quieren traer a sus hijos aquí, quieren estar colaborando. Hay una contribución que tienes que definir claramente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queremos hacer? Y eso es lo que de alguna manera nos lleva a esa sostenibilidad, que también supone el mecanismo para atraer talento. Hoy en día yo hago muchísimas entrevistas a chavales jóvenes porque me siento también cerca de ellos por mis hijos, y una de las preguntas fundamentales es, no es cuánto voy a ganar aquí, es, bueno, ¿y vosotros qué hacéis socialmente? ¿Cómo te preocupas por el mundo en el que vives? ¿Cómo vas a asegurar
que lo que queda después es mejor que lo que has cogido. ¿Cuál es el legado que pensáis dejar como compañía? Porque este propósito, trasciende a quienes estamos gestionando estas compañías o estas organizaciones. Y esa reflexión que nosotros hacemos con nuestro equipo no siempre está disponible para nuestra gente, ¿no? Pero para quienes queremos que sean los nuevos empleados o colaboradores de nuestras organizaciones, no basta creer, basta entender cuál es ese propósito adicional que hay. Nosotros hemos definido uno que es utilizar el poder de las comunicaciones para hacer un mundo mejor. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que con Coca-Cola, en las máquinas de venta de Coca-Cola hemos puesto conexión a Internet y en África, en 25 localidades, ya hay Internet gratis para los niños que hay allí, para las poblaciones que hay allí, para que sean capaces de acceder a Internet. Y sabéis, curiosamente, uno de los cambios más importantes que se ha producido es que la visibilidad de pronto por tener Internet de cuál es el precio del mercado final, por ejemplo, de los tomates, les ha permitido negociar mejor con los intermediarios. Les ha permitido entender cuál es el verdadero precio que se está pagando en el mercado y cuando alguien venía a ofrecerles 2 de la moneda del país en vez de 50, que es lo que se pagaba en el mercado, ha dicho, oye, no, mira, es que hemos visto que se pagan 50, entonces por 2 no te lo voy a vender. Un segundo ejemplo que a mí me gusta mucho es cuando en Colombia tenemos como 1.100 escuelas y bibliotecas donde tenemos conexión a Internet. Y curiosamente, yo estuve hace poco en Bogotá y estuvimos con un grupo de niños de un colegio y uno de los profesores. Se han convertido los agentes del cambio de su pueblo. Han sido capaces de que sus madres accedan a recetas de cocina, que puedan comunicarse con niños de otras localidades. El profesor que vino a vernos era la primera vez que viajaba en avión y venía absolutamente aterrado. Decía que como ese aparato era capaz de haber volado desde su pueblo hasta Bogotá. Y el otro ejemplo que también utilizo cuando hablamos de nuestro propósito es mi hija Rocío, cuando tenía 16 años, fuimos a una fiesta de despedida de una amiga suya que se llama Isa, cuyo padre es general en la OTAN. Y estaban viviendo aquí en Madrid, y entonces se iba Isa con su madre, se iban a Noruega, que ellos eran de Noruega, y su padre se iba al frente que todavía hay en Siria. Y estábamos hablando de la dificultad de la relación. Y entonces el padre, que se llama Donald, decía, pero Isa, no te preocupes, porque me voy a poder conectar contigo por una solución nueva que hemos puesto, que es una pantalla de videoconferencia de alta definición que conecta nuestros cuarteles generales con el frente. Y Isa decía, bueno, pues así por lo menos nos vemos. Y claro, yo cogí a mi hija Rocío y le dije, Rocío, ¿sabes qué? Eso lo hacemos nosotros. Somos nosotros quienes prestamos ese servicio. El saber cuál es tu contribución última es uno de los elementos fundamentales del por qué pensamos que utilizar las comunicaciones para hacer un mundo mejor es una referencia esencial. Y por supuesto, es tecnología. Y esa tecnología, sin el por qué la estamos utilizando o el cómo, tiene muchísimos riesgos. Y tenemos una responsabilidad también, no de frenar el uso de la tecnología, sino de conseguir que la tecnología se utilice de verdad para aquellos valores que queremos que trasciendan. Y ahora, si os parece, esta es la manera, lo que vais a ver es la manera en la que nosotros compartimos con nuestros empleados y nuestros clientes ese propósito del que acabo de hablar.
Nuestra red cambia millones de vidas cada día, por medio de todas las aplicaciones y de la tecnología que fluyen a través de ella. En BTE sabemos que cuanto mejor sea la conectividad que le proporcionemos, mejor será el impacto de su negocio en el futuro. Para sus empleados, sus clientes, sus partners y para las comunidades en las que presta servicio. That's the power of bringing it all together. Y eso es fundamental, el de entender cuál es el propósito de las cosas que hacemos. Pero yo también quería compartir con vosotros lo que no es tan fácil de lo de los valores, ¿no? Cuáles son esas decisiones difíciles que hay que tomar. Y me voy a permitir traeros ejemplos y ojalá que alguno os valga para iluminar alguna de las cosas que todos tenemos que enfrentar cada día, ¿no? De los momentos más complicados de mi carrera ha sido cuando he tenido que hablar con un amigo y decirle que, bueno, que teníamos que acabar nuestra relación profesional, sin embargo manteniendo una relación personal. Es quizá de las cosas más complicadas porque separar emocionalmente lo que significa la confianza con una persona y la relación de lo que profesionalmente es justo para el resto de la organización no es fácil. Y no es fácil porque a veces confundimos, a mí me ha pasado personalmente, el confundir, el decir no tengo que tratar bien a todo el mundo, con el hecho de decir, mira, hemos acordado, tenemos una relación en la que tú vienes no a trabajar mucho y estar muchas horas, sino a trabajar bien y hacer las cosas que necesitamos. Tus compañeros que están haciendo eso, el que tú no hagas tu trabajo como debe ser, les hace a ellos tener una situación peor y más complicada, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto somos capaces de tener esas conversaciones difíciles? Yo digo, personalmente, es lo más complicado de mi trabajo. Cuando tengo que hablar con un amigo, con alguien, con un colaborador, con alguien con el que he estado trabajando y tenemos que tener una conversación de estas complicadas. La segunda discusión que siempre tenemos es, bueno, hay que echar gente a la calle porque es que económicamente lo necesitamos. O hay que preservar los puestos de trabajo del resto de la gente que tenemos en la organización, el resto de las personas, y para eso tengo que mejorar mis costes. ¿Cómo consigo ser más eficiente? Yo creo que los empresarios buenos son aquellos que son capaces de generar ideas para dar más trabajo a la gente y al mismo tiempo conseguir los ingresos que permiten financiar ese modelo, ¿no? Y esa es la invitación que yo hago a todo mi equipo siempre, ¿no? El objetivo no es echar a la gente, el objetivo es conseguir maximizar la cantidad de trabajo que podemos hacer para conseguir que nuestros objetivos salgan adelante, pero al mismo tiempo que sintamos ese sentido de realización que es fundamental, ¿no? Otra de las discusiones que tenemos es el corto y el largo plazo, ¿no? Dice, bueno, nosotros estamos construyendo una cosa que tiene que ser sostenible y que vivir muchos años, pero ¿qué hacemos este mes? ¿Qué hacemos esta semana? Bueno, es quizá de las decisiones también que uno tiene que balancear y que equilibrar más y que luego, si queréis, en la parte de preguntas podemos comentar, ¿no? No es fácil decidir en dónde inviertes, dónde no inviertes, cómo conseguir que, bueno, pues si hay que hacer una cancha de baloncesto nueva o si hay que invertir en unos nodos de telecomunicaciones nuevos, cómo eso cambia el corto plazo y el medio plazo, ¿no? Y son decisiones que tenemos todos los días, porque sí existe una cosa, y es que los recursos, y eso yo creo que lo sabemos todos bien, no son infinitos. No tenemos infinitos recursos por más que quisiésemos disfrutarlos, ¿no? Y el otro elemento es lo que os decía de las conversaciones, ¿no? Muchas veces tener una conversación dura con un alumno, con unos padres, con un colaborador, es mucho más importante y eso no está reñido con los valores. Tiene que formar parte de la manera en la que vivimos esos valores con nuestros equipos y con las personas con las que estamos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tenemos que conseguir que las personas que trabajan con nosotros, que es otro de los elementos fundamentales, estén más alineadas a nuestros valores que a la capacidad profesional o al conocimiento que tengan. A mí me gusta cuando
hablamos de la importancia del equipo. Hay un libro que seguramente habréis leído de uno que se llama Jim Collins, que se llama From Good to Great, ¿no? De lo bueno a lo mejor. Y habla que lo importante es el autobús y conseguir que la gente que va contigo en el autobús sea la gente con la que vas a hacer las cosas que has decidido hacer. Y que quizá los papeles de cada uno, la función de cada uno cambie, ¿no? Unas veces eres el ecónomo, otras veces tienes que ser el jefe de estudios, otras veces tienes que ser el director, otras veces simplemente eres un profesor o alguien que está haciendo su trabajo. Pero en cualquier caso, es un equipo el que tiene que conseguir esto, ¿no? Elegir ese equipo o conseguir que ese equipo esté motivado es uno de los retos. Para mí, la diversidad de ese equipo, la capacidad de tener personas de distintos conocimientos, perfiles, experiencias, es lo que le aporta también la riqueza, ¿no? Cuanto más igual es el equipo de gente con el que trabajas, peor es, ¿no? Y creo que también mi responsabilidad como ejecutivo que tiene como gestor de este equipo es ser capaz de ser el primer servidor del equipo. Ser capaz de ser aquel que está a disposición de la gente para intentar ayudar a que los modelos de trabajo, a que la manera en la que hay de hacer las cosas funcione mejor. Un ejemplo es, yo a mis comerciales les digo, yo soy un recurso más vuestro. Lo único que tenéis que hacer es asegurar que cuando queréis que yo vaya a un cliente a transmitirle lo que hacemos como compañía, como organización, me llamáis, lo hablamos y yo voy con vosotros. Los gestores, para mí, tienen que ser un recurso de sus equipos. Tienen que ser el primer servidor de la organización, pendiente de cómo ayudar a que esa organización fructifique y funcione mejor. No son, para mí, quienes dirigen la organización. O por lo menos eso es lo que yo personalmente estoy intentando hacer. Nieves, que está aquí, luego os puedo decir que algunas veces sí que dirijo. Un segundo elemento que también es importante en el equipo es hasta qué punto hay que escuchar y acabar de tener ese consenso eterno que queremos conseguir, o hasta qué punto tenemos que ser claros en, mira, hay un tiempo para debatir y hay un tiempo para ejecutar las cosas. Tenemos que facilitar poder escuchar y escuchar dentro y fuera. Sabéis también que hay organizaciones que han decidido que no tienen la voz de todos sus partícipes, que no tienen la voz de los padres, por ejemplo, pero escuchar tanto la voz de tus clientes como la voz de tus empleados, como la voz del mercado, es esencial para conseguir tomar las decisiones. Pero hay que tomar esas decisiones. Un elemento también importante para mí es cómo conseguir pensar fuera el out of the box, ¿no? Que tiene relación con lo que decís del futuro, el pensar al futuro. Pensad que nuestros alumnos, vuestros alumnos, estuvieran mirando lo que estamos haciendo hoy. Dirían, vaya pérdida de tiempo haber traído a este tío de BT aquí a que os cuente un rollo en vez de hablar de educación. ¿Por qué no somos capaces de pensar fuera del box, como se dice en inglés? Ser capaces de ayudar a que nuestra gente colabore mejor con ideas y cómo facilitar que esas ideas luego fluyan. Cómo colaboramos mejor. Hablabais de la colaboración entre centros. Cómo conseguir que eso sea posible. Creo que es también de los retos que para mí personalmente ha sido más difícil. Y algo que es cómo equilibrar la exigencia, el ser cada vez mejor, con la empatía. Y la manera en la que yo describo esto es que yo creo que quienes estamos aquí somos los entrenadores de nuestros equipos. Somos aquellos que tenemos la responsabilidad de hacerles el coaching, perdonadme la palabra inglesa, de ayudarles, de apoyarles para conseguir que saquen lo mejor de sí mismos. ¿Cómo conseguir exigirles para llevarles al siguiente nivel, para que la marca deportiva que tienen que hacer sea mejor, pero al mismo tiempo ser capaces de preguntarles ¿qué necesitas para hacer esto? Es muy fácil, y a mí me ha ocurrido muchas veces, decirle a la gente, tienes que hacer 30. Y en muchos casos la gente dice, 30, ¿y cómo hago yo 30? Pero la pregunta no es, o la cuestión no es, tienes que hacer 30, es, ¿qué necesitas para hacer 30? Tú tienes que correr 100 metros lisos en menos de 10 segundos. Bueno, hay muy poca gente capaz de hacerlo. Si yo te pregunto, ¿qué necesitas para hacerlo? Dices, pues si me das una bicicleta, tardo menos de 10 segundos.
¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué tenemos que hacer para ayudar a nuestros equipos? A veces es también ayudarles en metodología, perder el miedo respecto a lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Y por último, creo que algo que en el referéndum de Escocia lo decían es lo de mejor juntos, en el sentido de que creo que la capacidad que tenemos como organización, que tenéis como organización en estos 25 años de celebración, es única. Y no sé hasta qué punto, y hablando con Javier me lo decía, a veces os dais cuenta de la fuerza y de la energía que podéis desarrollar en la sociedad en general, ¿no? Y yo os invito a que penséis qué podemos hacer mejor juntos y que nos exijáis a quienes tenemos voluntad de ayudar qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y eso, en muchas ocasiones, hay que plantearse cómo lo compartes con tu equipo. Nosotros hemos definido una visión para nuestra organización y a mí me gusta contar la historia de la persona que va andando por la calle y hay dos albañiles trabajando y le pregunta al primero, están poniendo allí unos ladrillos con un poco de argamasa y tal, y le pregunta al primero, dice, ¿tú qué haces? Dice, pues yo estoy poniendo aquí ladrillos y argamasa. Y sigue andando por la calle y le pregunta al segundo, dice, ¿tú qué haces? Dice, yo estoy construyendo una catedral. Necesitamos constructores de catedrales. Gente que crea y que entienda por qué estamos haciendo esto. Porque entonces el ladrillo que pone cada uno va a estar bien puesto. Porque no da igual. No da igual cómo está el ladrillo, la ventana, la puerta, cómo está pintado. Afecta a la catedral que estamos construyendo juntos. El otro ejemplo que también usamos, o por lo menos yo lo uso, es quienes estáis aquí, quienes estamos aquí, somos directores de orquesta. Lo que tenemos en nuestras manos es gente que juega bien sus instrumentos, pero tenemos que conseguir que dentro de su función, de su área, sean capaces de hacerlo lo mejor posible. Pero ¿sabéis qué? Que el que toca el violín tiene que tocar el violín. No puede venir por la mañana y decir, traigo una guitarra y es que me he aprendido fenomenal la partitura en la guitarra. Y dice, ya, pero es que tú tienes que tocar el violín y estás sentado aquí, no te puedes sentar con el del trombón. Ni puedes tocar una música diferente. Si tú eres el profesor de matemáticas no puedes venir y enseñar dibujo, aunque te guste mucho el dibujo. Pero eso sí, en tu área de responsabilidad tienes que ser él o la mejor. Y eso es también un papel de nosotros como directores de orquesta. Una de las historias que también me ha pasado hace poco, yo voy todos los días, cuando voy a trabajar, a una cafetería que se llama Coco di Mama, que hace un café así muy rico y tal, ¿no? Y entonces me hicieron una vez una entrevista en una publicación de tecnología y yo conté que el servicio es muy importante y se me ocurrió poner el ejemplo de Coco di Mama, ¿no? Que yo entro por la mañana y ya saben que quiero un cappuccino con leche desnatada. ¿Vale? La leche desnatada ya entendéis por qué es, pero entras allí y te dicen, Luis, buenos días, good morning, claro. Entonces te ponen el café, no sé qué, y tal, te sonríen. Y yo les enseñé en el artículo, digo, mira, os he citado porque la verdad es que el servicio que tenéis, la manera de tratar al cliente es única, ¿no? Es personal. Dais las gracias cuando yo vengo y me voy, me deseáis un buen día, cosas que parecen básicas, pero que os aseguro que, bueno, lo tenéis como experiencia, no pasan habitualmente, ¿no? O sea, entrar en el metro y decirle o al autobús y decirle al conductor o al que está allí, decirle buenos días, te miran como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? ¿He hecho algo mal? Perdón, ¿qué necesita? No, es solo buenos días, es gracias, cosas muy, muy básicas, ¿no? Bueno, pues yo con los de Coco di Mama, pues les dije eso. Desde entonces la verdad es que me invitan al café varias veces, lo cual... Pero es verdad que no lo hice por eso. Pero a los 3 o 4 días estaba el dueño y uno de los chicos que me atiende dice, mira, este es el dueño y tal, este es Luis, el del artículo. Bueno, muchísimas gracias por citarnos y tal.
Digo, no, digo, mira, si a mí lo hago solo porque de verdad hacéis una cosa. Dice, mira, es que yo le digo a mi equipo que nosotros, para muchísima gente, somos la primera experiencia del día. Somos la primera interacción que tienen es llegar y coger un café antes de ir a su oficina. Si esa experiencia es una experiencia positiva, si salen solo 1 miligramo más felices de comprar el café que cuando entraron, nuestro trabajo funciona. Claro, desde entonces lo uso como referencia y lo cuento en todas partes, ¿no? Porque me dejó impresionado que un tío que vende café, tenga esa mentalidad de decir, bueno, y es verdad, o sea, yo paso a mi despacho y de hecho paso por allí solo porque me sonrían y me digan, buenos días Luis, aquí está tu cappuccino. Bueno, un tema que no sabía muy bien cómo tratar es el del buen gobierno, porque dentro de los valores y de la gestión, y este es un tema delicado, ¿no? Porque ya es mala señal que tengamos que hacer un manual del buen gobierno. Y para los empresarios deberíamos pasar bastante vergüenza. Pero lamentablemente hace falta, ¿no? Veis cómo están los periódicos, en realidad es para los empresarios, para los políticos y para mucha más gente, ¿no? Pero sí hace falta tener un buen gobierno. ¿Y qué significa tener un buen gobierno? Pues la primera reflexión es, todo el mundo dice, no, sí, podemos confiar unos en otros, ¿no? No pasa nada, no hace falta tener controles. Pues hay que tenerlos, porque lo decía Santa Teresa, ¿no? Que esto se te convierte, ¿cómo era? El hábito, ¿sabes? Entonces, la verdad es que el cómo conseguir... Hay una frase que me había apuntado yo de San Ignacio, es que claro, yo soy de San Ignacio. Decía, no tener moderación muchas veces es causa de que el bien se convierta en mal y la virtud en vicio. Es por eso por lo que hace falta tener controles, porque todos somos muy buenos, pero nos vamos dejando, y nos vamos dejando poco a poco, porque se nos olvida una cosa, y es que aquello que administramos no es nuestro. Creemos que mis presupuestos, el dinero que yo tengo, es mío, y soy yo el que decide. Ese dinero no es tuyo. Seas el directivo de la multinacional, el financiero, el ecónomo, no es nuestro. Y la pregunta fundamental es cómo conseguir que esa mentalidad de que el dinero no es nuestro no se nos pegue al corazón y entonces las cosas que hagamos sean las que necesitan control porque hemos perdido completamente la confianza. Y en nuestro sector específicamente, una de las cosas más complicadas es cómo no sucumbir a lo de hacer las cosas a cualquier precio. Y yo tengo un par de ejemplos. Nosotros cerramos el año fiscal el 31 de marzo y siempre viene algún comercial que dice, mira, he conseguido, el 20 de abril, he conseguido que el cliente me firme el contrato con la fecha del 29 de marzo. Digo, ya, pero eso no está bien, ¿no? Porque los contratos hay que firmarlos. Dice, ya, pero es que así me cuenta para mis objetivos y entonces, bueno, manejar estos comportamientos, porque a mí también me cuenta para los míos, manejar estos comportamientos y saber decir que no es también muy complicado. Yo se lo he dicho a mi hija Rocío, que tiene 18 años, digo, hija mía, hay que aprender a decir que no, porque hay muchos riesgos en la vida. Y eso que ocurre para ella, ocurre también nosotros empresarialmente. Nosotros tuvimos una experiencia, cuando yo empecé a dirigir Europa, fuimos a Moscú y pues la verdad es que nos recibieron estupendamente, teníamos allí clientes y nos dijeron, hay una exposición aquí de telecomunicaciones dentro de poco y os podemos asegurar en esta exposición el lugar prevalente para que os vea mucha gente y tengáis muchos clientes y tal. Y digo, pues oye, fenomenal. ¿Y esto cuánto cuesta? Pues no sé cuántos rublos. Pues estupendo. Pues yo me fui tranquilamente y al cabo de 2 semanas me llamaron y me dijeron, Luis, que sí, que nos han asegurado el sitio. No han cambiado la cantidad, pero tenemos que entregar los rublos en cajas de cartón. ¿Cómo en cajas de cartón? Sí, es que no todos los rublos son exactamente
para la empresa que paga esto. Y dije, bueno, pues, ¿sabes? Nosotros no hacemos estas cosas. ¿Y cómo conseguir que tu organización no diga, bueno, si total tampoco es tanto, ¿no? En Argentina sabéis que se llaman facilitation fees, ¿no? Que son como las pagas o lo que pagas para que se faciliten los procesos y las gestiones. Es muy complicado, os lo aseguro, porque yo tengo ejemplos todos los días en todos los países del mundo donde en México la policía nos aseguraba que en nuestro centro de proceso de datos no iba a ocurrir nada, pero que ellos no tenían dinero para la gasolina. Y claro, para poder ir y venir todos los días en nuestro centro, que teníamos que financiarles la gasolina de sus vehículos. Con lo cual, los retos que tienes desde el punto del buen gobierno todos los días son grandes. Y estoy absolutamente seguro de que vosotros también los tenéis. Bueno, yo creo que para cumplir con el tiempo que dijimos de que os iba a torturar 1 hora y que luego teníamos tiempo para charlar, me voy a permitir acabar con la parte de la responsabilidad corporativa y cómo lo de la responsabilidad corporativa se come, ¿no? En primer lugar, nosotros pensamos, yo personalmente pienso, que no somos, las empresas no son esos seres tremendos, o los empresarios no son esos seres sanguinarios que explotan a los trabajadores, aunque solo sea por egoísmo. Es decir, si yo consigo que la gente que trabaja en BT venga más contenta a la oficina, sea feliz, se desarrolle personal y profesionalmente, lo que voy a conseguir es que nuestra contribución social va a ser mejor, nuestros clientes van a estar más contentos, vamos a ser capaces de prestar un mejor servicio. Es decir, aunque solo fuera por egoísmo, creo que ninguno de nosotros tiene esa voluntad, en teoría. ¿Vale? Luego, como os decía antes, el buen gobierno no siempre se aplica y lamentablemente vemos muchísimos ejemplos de la cantidad de trabajo que nos queda todavía por hacer. La segunda reflexión sobre la responsabilidad es hasta qué punto esto es marketing o es conciencia real. Y esto lo sabéis, quienes habéis estado participando en cosas de estas con empresas, dicen, no, la responsabilidad social corporativa es muy importante porque en la memoria que hacemos todos los años, queremos poner más páginas. Entonces, a ver qué ideas tenéis de qué cosas podemos poner ahí en esas páginas. Y tú dices, bueno, pues mira, saco un dinerillo de esto, pues algo podremos poner, ¿no? Pero ¿hasta qué punto realmente eres capaz de alinear tus objetivos empresariales a esa contribución que es real? Nosotros vendemos telecomunicaciones y sabéis que si la gente utiliza más telecomunicaciones, se utiliza menos CO2. Medimos cómo estamos ayudando a que por el uso de las telecomunicaciones se facilite el CO2. Pero también la brecha digital, porque en la parte de la educación lo sabéis de sobra, ¿no? La parte de educación, la parte tradicional de cubrir, el tener cada vez más gente mejor educada es muy importante, pero con las nuevas tecnologías se produce una nueva brecha, un nuevo riesgo, y es que se produzca esa brecha digital en la que los que tienen acceso a Internet, por decirlo de alguna manera, tienen un privilegio respecto a quienes no lo tienen, ¿no? Y conseguir facilitar eso permite tener carreras nuevas de desarrollo de software para chavales, conseguir que muchos de ellos puedan trabajar en empleos que antes no existían. Y eso es la parte de la conciencia real y no el marketing. Fomentar el voluntariado. Nosotros tenemos un programa en el que damos 3 días de trabajo al año a nuestros empleados para que elijan en qué quieren ser voluntarios. Es cierto que hay algunos que eligen unos voluntariados sumamente raros, pero os aseguro que es un programa que está funcionando bien. El 15% de nuestros empleados ahora mismo lo hacen. Pero facilitamos también el hecho del poderlo hacer, con lo cual tenemos programas e iniciativas en las que estamos trabajando con ellos. Yo he tenido la suerte de estar en Brasil en un programa que hicimos trabajando con UNICEF y con algunas ONGs locales, y cuando estás con chavales de 15 y 16 años en favelas, y de esto no os tengo que contar, pues sabéis muchísimo más vosotros, no hay ninguna duda que de pronto el hecho de poder utilizar un ordenador,
una cámara digital, el poder publicar eso en Internet, les permite denunciar la suciedad que hay en su barrio o que hay determinadas cosas que hay que cambiar. Y de pronto, y yo recuerdo una conversación con una chica que se llamaba María Fátima, que decía es que esto me ha permitido entender por qué puede ser importante para mí estudiar periodismo, ¿no? Entonces, solo cuando tienes esa sensación de decir, bueno, es que de verdad esto cambia la vida de la gente, es cuando entiendes que tenemos una contribución mucho más importante que hacer, ¿no? Y ahí sí que os quiero dar las gracias a muchos de vosotros y vuestras organizaciones que en lo largo y ancho de este mundo nos ayudáis a que realmente encontremos proyectos y que sea más fácil hacerlo juntos, ¿no? Porque ese es el ecosistema de relaciones, un ecosistema en el que no solo la responsabilidad que tienes en el entorno social, pero la responsabilidad que tienes con tus suministradores. Una cosa que nosotros hacemos, y habréis visto el ejemplo muchas veces, ¿no?, de la fabricación de zapatillas deportivas en un país remoto en el que da igual donde mires, y sin embargo se produce explotación infantil para que esas zapatillas salgan, ¿no? Nosotros sí trabajamos con nuestros suministradores para intentar entender qué es lo que hacen más allá de proporcionarlos los productos. Pero algo que es muy importante también, nosotros no vendemos redes, vendemos lo que nuestros clientes hacen con ellas. Y es importante, y hay un debate ahora mismo que seguro habéis visto en los periódicos, es hasta qué punto los operadores de telecomunicaciones tenemos o no una responsabilidad en saber qué se hace con aquellos servicios que damos, ¿no? Y hay un debate que no está resuelto sobre el límite de la privacidad personal, el límite de hasta dónde nos metemos o no, hasta dónde los gobiernos pueden interceptar las conversaciones y las comunicaciones que tenemos, cómo eso limita la libertad personal o cómo protege a una determinada sociedad como tal, ¿no? Y es un debate que no está resuelto y sobre el que luego, si queréis, podemos hablar. Y he cogido esta tira de Mafalda, que os la leo porque yo creo que al fondo no se ve, ¿no? Y le dice Mafalda, que cumplió 50 años este año, como mi mujer, le dice, ¿qué es el recorte de este diario, Manolito? Y Manolito le contesta, es la cotización del mercado de valores. Y terriblemente Mafalda le dice, de valores morales, espirituales, artísticos, humanos. Y Manolito, que ya sabéis que es bastante terrenal, le dice, no, 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 de los que sirven. Y he traído este ejemplo para concluir, y es un proyecto del que yo personalmente me siento muy satisfecho, y es que hemos colaborado con 4 o 5 organizaciones, una de ellas con Children Village SOS, que seguro que lo conocéis, ¿no?, en África, donde hemos puesto en marcha en un conjunto de escuelas una conexión con unos satélites muy grandes para tener servicios por Internet, pero lo más importante es, y lo vais a ver ahora en el vídeo, es la sensación de decir, bueno, es que esto puede cambiar el mundo, esto puede cambiar la manera en la que hacemos las cosas, puede generar nuevos puestos de trabajo, puede hacer que la inclusión de gente que está perdida pueda tener acceso a nuevas oportunidades de desarrollo personal, de desarrollo profesional, que pueblos que estaban olvidados de pronto vuelven a formar parte de esta aldea global. Y por eso os invito a ver este vídeo. The Connecting Africa project is focused on providing connectivity over 20 different SOS locations around the African continent. For SOS, particularly in this region, the logistical connections are difficult between countries. It's really expensive and difficult to constantly be travelling to see them. Having good web connection means that we can do meetings, I can do training, and I can communicate with the people that I'm working, and also that they can do that with each other. The VSAT link is essential for the work that's going on with SOS Children,
The villages are so remote that the VSAT link is the only communication that they've got. They're using it for the video conferencing or their charity money collection. They're using it to feed back information about the children that the people have sponsored. And if that system goes down for a day or two, they're really stuck without it. The village is so remote, it's somewhere that you don't even have signal on your phone to make a phone call. Now, the only way that they are communicating is by using Skype, and that's only possible through VSAT. So the VSAT now, it's not a matter of luxury or a nice to have, but it's something that's a must have. Having the internet in this facility, it makes really life easier for doctors, for midwives, for everybody who works in this place. It helps us first to connect to other doctors, to remain relevant, and as we update our knowledge and get the latest information about our patients. If we have better connectivity, it will help a lot because we can use WebEx, we can use Skype to do our meetings, our conferences, which will reduce cost on the organization. I've got to train these guys well enough so that if there's a fault, they can fix it themselves. They don't have to rely on phoning me up or phoning up the guys in the UK. They can actually get in there, open up the software, look at the signal strengths, look at the problems, why it went down. So it's important that they can fix the faults quickly, and the more information I give them, the better that is. I also feel joy because it was hands-on, and Graham is a teacher because he really took his time step by step to pass on the knowledge. If you compare the speed of the previous connection and that of now, it's like 200% better than what we had before. The internet in our village will open the world for our children and give them potential to their education. I can see that it was very exciting to be around this. Our SNS engineers have been also very, very excited to be part of this training, and I can say that the learning and the development from BT have been massive. It was a very good day for me, definitely. Invitamos ahora a subir a la mesa a Margarita Alcalde, económica provincial de Compañía de Santa Teresa, y a Daniel Alba, administrador de la Fundación Educación Católica, como decía Luis en el café, para que me bombardeen. Pues eso, para bombardear un poco desde nuestra realidad de escuelas con identidad, un poco ver cómo poder hacer compatible todo esto también en la casuística y en los problemas que quizá, como Luis comentaba, pues también ocurre en una gran empresa de 20.000, pero también quizá en un colegio con 20. O sea que Margarita y Daniel. Buenos días. Dale. Buenos días, decía. Realmente a mí me ha dejado sorprendido la facilidad con la que expones cómo hay que hacer las cosas. Ojalá no resultara tan fácil, ¿no? Yo creo que para nosotros, hablando de lo que has hablado del trato con las personas, creo que tenemos la dificultad en el mismo sitio en la que la has encontrado tú. En aquellas personas que tenemos dificultad para que hagan lo que tienen que hacer. Para nosotros, en nuestro caso, la dificultad es añadida, porque tú decías, bueno, pues si tenemos que romper una relación profesional, rompemos una relación profesional con una persona, es más o menos sencillo, intentando mantenerla personal. En nuestro caso, debemos mantener las dos, consiguiendo que las dos funcionen, porque de alguna manera nuestro profesorado forma parte de nuestra institución y de nuestra manera de hacer, pues si todo es normal, durante 35 años. Te quería preguntar, desde tu experiencia, tu amplísima experiencia, ¿cómo crees que es posible esto en un entorno tan complicado como el nuestro? Hombre, en primer lugar, sí compartimos también que nuestro primer principio es mantener esa relación personal y profesional, ¿no?
Yo creo que ninguno de los miembros de mi equipo tiene como primera solución la fácil, entre comillas. Decía, no, pues prescindo de esta persona. En algunos casos, porque las complejidades de las relaciones laborales lo impiden, pero más importante que eso es porque nosotros creemos que explicando a la gente qué cosas son las que hace muy bien para hacer más de lo que hace muy bien y qué cosas son las que hay que mejorar para hacer menos de lo que se hace peor, es el procedimiento que mejor funciona, ¿no? Y yo creo que eso funciona. Nosotros, vamos, yo te digo, en mi equipo muchísimas veces tienes que hablar con gente a la que le tienes que decir la verdad. Y muchas veces el problema es que no le decimos la verdad. O sea, yo las peores experiencias es cuando después de hablar en los pasillos de Manolo, y todo el mundo habla en los pasillos de Manolo, nadie le ha dicho a Manolo, Manolo, tú sabes que una hora. Dice, tú sabes, Manolo, que es que te odian los alumnos. O tú sabes, Manolo, que es que no te preparas una clase. ¿Sabes? O sea, yo creo que en muchísimas ocasiones, o que eres un rollo, que eres súper aburrido. ¿Sabes? Y de todo el mundo lo habla en el pasillo. Pues yo creo que tenemos que aprender a decir la verdad. Y por eso yo creo que el valor que yo comentaba de la honestidad, para mí es la mejor píldora en ese sentido. Porque la experiencia es que muchas veces cuando a la gente le dices la verdad, reacciona. ¿Sabes? Pero nos da como miedo, ¿sabes? Dice, no, es que va contra mis principios el decirle a la gente que es que no se mira las cosas, que es que no se las mira, que va a clase e improvisa todos los días, ¿sabes? Y que resulta que la media de sus alumnos es 30% más baja de toda la media de todos los alumnos de todos los colegios alrededor, ¿sabes? Y yo creo que entonces la pregunta no es, o la conversación no es, tienes que cambiar. La conversación es, ¿qué necesitas para hacer cosas mejor? Es decir, ¿qué necesitas para prepararte mejor esto? ¿Qué necesitas para tener mejores relaciones con tus compañeros? ¿Qué necesitas? Y desde ahí, desde la relación positiva, desde construir, creo que es como se puede hacer, ¿no? Pero muchas veces la solución más fácil es hablar en los pasillos mal de uno, ¿sabes? Y luego no es fácil tener la conversación dura. Has hablado de la diversidad cultural con la que te encuentras. Nosotros, a lo mejor en recintos más pequeñitos, ¿no? Pero también nos encontramos con mucha diversidad, porque yo creo que también aquí estamos hablando de instituciones que abarcamos pues, distintas comunidades autónomas, ya solamente en eso hay diversidad, pueblos, ciudades. Y tú hablas de la empresa. En general, nuestra empresa educativa también son empresas. A veces nos resistimos un poco a considerar las empresas, pero tienen que funcionar como empresas. ¿Todas las empresas tienen que tener los mismos valores fundamentales? Hay cosas que son incuestionables. Tú nos has planteado 5, ¿no? ¿Podemos hablar todos en un mismo lenguaje? Una empresa de telecomunicaciones, una empresa educativa, ¿Hay cosas en las que todos nos podemos poner de acuerdo y estar a una? ¿O hay valores propios de una empresa educativa que podemos aportar a la sociedad? ¿Hay valores de una empresa? ¿Son los mismos para todos? Yo creo que no. O sea, yo creo que hay una manera de comportarse para mí, ¿no? Que es que las relaciones con las personas, creo que el respeto a las personas, hay un conjunto como de principios básicos que sí están, ¿no? Y quienes somos cristianos, ¿no? Tenemos un conjunto de valores más asociado a eso, pues quizá compartimos más cosas, ¿no? Pero yo creo que la identidad de cada organización y de cada empresa es un poco especial, ¿no? Y es lo que hace que también la gente quiera trabajar allí, ¿no? Y, o sea, yo creo que la conversación más importante es decir, ¿tú por qué trabajas aquí? ¿Porque no te queda otro remedio o porque realmente estás convencido o convencida de que esto es lo que quieres hacer, ¿no? Y hasta qué punto eso es una cosa que podemos construir. Y eso está relacionado con los valores. Evidentemente, los valores y la misión también están juntos, ¿no? Cuando tú eres un fabricante de coches, pues posiblemente
el valor de la calidad del producto que construyes desde el punto de vista de fabricación tiene que estar en la mente de todo el mundo, ¿no? Porque hay vidas humanas en juego si te equivocas al hacer los coches, ¿no? En nuestro caso, o en vuestro caso, esa materia prima somos nosotros, los que fuimos alumnos o los que hoy son alumnos, y el cómo tratar esa materia prima y construir sobre esa materia prima es más importante, y el riesgo no son el daño que puede producir, ¿no? Aunque luego ves algunos directivos por ahí por el mundo y ves que el daño que puede producir es mucho, con lo cual también es cierto que es una reflexión, ¿no? Pero yo creo que no es necesario tener los mismos valores. Nosotros hemos cambiado los valores hace 3 años respecto a otros que teníamos, en el que había algunas cosas parecidas, pero por ejemplo teníamos un valor que era heart, el corazón, la pasión. Hemos considerado que nuestra gente ya está suficientemente apasionada y sin embargo éramos una organización que no producía cambio. Éramos una organización que esperaba al cambio, ¿no? Y que, pues usando la frase de Darwin, que no son los más fuertes o los más veloces quienes sobreviven, sino quienes mejor se adaptan al cambio, pues nosotros ni siquiera nos adaptábamos al cambio, ¿no? Y lo que queremos no es eso, queremos gente que sea capaz de producir el cambio, ¿no? Gente que es capaz de transformar la manera en la que hacemos las cosas, ¿no? A mí me surgía al hilo de esto. Tú has hablado que es fundamental para nuestras organizaciones y yo creo que ahora mismo todos nos encontramos en un proceso bastante serio en este sentido de que las personas que trabajen en nuestras instituciones estén donde quieren estar y que la institución sea el reflejo de un sentimiento en el que se trabaja. Nosotros trabajamos con un estilo que nos viene muy definido por las congregaciones de origen con las que trabajamos o con las que estamos incluidos. Desde el mundo de la empresa, esto del sentido de pertenencia, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo trabajáis estas cosas? Yo creo que es inevitable. Mira, nosotros una de las discusiones que yo tengo es, no voy a comparar con las congregaciones, pero cuando yo voy a Francia es vete Francia. Cuando voy a Alemania es vete Alemania. Y llevo un par de años con una campaña de que no es eso, es vete en Francia, es vete en Alemania. Porque en el fondo somos la misma compañía con los mismos objetivos, ¿no? Y creo que a veces defendemos más los silos y digamos las unidades independientes más que pensar cuál es mi valor de lo que yo hago aquí para el resto, ¿no? Pero es imprescindible, o sea, es inevitable el que tú tengas gente que quiere tener su propia identidad y cómo conseguir que esa identidad no se pierda en el todo y que al mismo tiempo se beneficie del todo. Ya te digo que para nosotros somos BT con un conjunto de valores y tenemos gente en Francia que habla francés, son como los franceses, que lo vamos a hacer, ¿sabes? Y tienen sus cosas, pues, ¿sabes? Pero son BT en Francia, ¿no? Es como la otra comparación que también es muy interesante, es como el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Que quienes me conocéis un poco más sabéis que tengo un planteamiento y es que no existe eso. No hay una vida profesional y una vida personal. Es mentira. Hay una vida. Y en esa vida tú decides a qué dedicas el tiempo. No tenemos dos vidas. O sea, a mí me parece tristísimo cuando yo oigo, no, es que hay que conseguir equilibrio entre la vida personal y la profesional, pero ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? Entonces, si conseguís educarnos para que pensemos que de verdad lo que hay es una vida, para que tengamos esa conciencia, pasa lo mismo con lo que... No, es que no hay dos organizaciones, no, hay una organización, unos principios, unos valores que queremos desarrollar juntos, ¿no? El cómo lo implementamos cada uno, pues puede ser especial, ¿no? ¿Sabes? Si tú estás en Cataluña tienes un estilo distinto a si estás en Cádiz, ¿no? Que es donde yo veraneo. Entonces, bueno, pues sí. Mira, ahora que estabas hablando de esto y cuando decías también lo de promover el cambio, ¿no? Hablaste antes de ser agentes del cambio. ¿Qué dirías a las escuelas católicas para que eduquemos a nuestros futuros empresarios, que muchos lo serán, muchos lo son, para que realmente tengan estos valores, estos principios? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿En qué tendríamos que insistir e incidir? ¿Qué nos dices? Yo voy a provocar, ¿vale? Venga. Me vais a perdonar.
Yo creo que hablamos poco de los ejemplos buenos y de los ejemplos malos de lo que pasa después del colegio o después de la universidad, ¿no? Da la sensación de que tú cuentas las materias o unos principios básicos y tal, pero tú no hablas de cómo se vive luego, ¿no? O sea, cuáles son de verdad las cosas a las que te tienes que enfrentar después. Lo que yo os decía antes, que no hay una guía, ¿sabes? Entonces, a lo mejor podéis tener la oportunidad de que quienes están en el periodo ese de formación en distintas etapas tengan acceso a ver buenos ejemplos, pero también malos ejemplos, ¿no? Es decir, tienen que entender pues que cuando sean empresarios y directivos, pues lo que os contaba antes, que es que el dinero no es nuestro. El dinero es de nuestros clientes, de nuestros accionistas, ¿sabes? Y tenemos que administrar, es como lo que se cuenta, que estamos aquí para administrar el planeta para las siguientes generaciones, ¿no? El planeta no es nuestro, no podemos hacer lo que nos dé la gana con él. Yo creo que darle esa visibilidad a chavales jóvenes y que entiendan cuáles son posibles referencias de cosas que se hacen bien y posibles referencias de cosas que se hacen mal, y hacerlo con más intensidad, creo que es una cosa, ¿no? Es muy interesante, hay unas experiencias que yo estoy viviendo que seguramente se hacen también aquí, pero yo aquí las he vivido menos, y es tener alumnos entre los 13 y los 16 años que pues, van a un día con un directivo. Y hay un programa establecido, y entonces yo he tenido alguno, así como Javier todo el día conmigo, ¿no? Y entonces te pregunta, ¿y esto por qué lo has hecho? ¿Y esto por qué no sé qué? ¿Y tal? Y va contigo a reuniones en las que le intenta entender un poco más estas cosas por qué se hacen, ¿no? Pues no lo sé. O sea, yo sí creo que tenemos todavía muy separado el ciclo educativo del ciclo vital luego empresarial o organizativo, ¿no? Entonces, saber qué cosas son las que hay después, yo creo que es muy importante. Creo que uno de los problemas que tenemos en general es que la pasión por aprender no está. ¿Sabes? Hablabais antes de la cultura del esfuerzo. Bueno, la cultura del esfuerzo, la pasión por aprender, por ser mejor, eso es lo que hay que crear, ¿no? Por poder contribuir más. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sabes? Y creo que eso solo se puede construir desde tener modelos de referencia, ¿no? Y tienen que ser modelos de referencia que combinan los modelos de referencia que construís todos los días con una educación católica, con modelos de referencia de los que se ven luego en la sociedad, porque no son dos cosas diferentes, no deben ser dos mundos diferentes, ¿no? O sea, tú no puedes ser católico un rato y luego ser empresario. O sea, es que no puede ser, te vuelves loco. Muy bien, como nos gusta intentar ser puntuales, yo me estaba acordando ahora de don José Sánchez, un salesiano que cuando terminó su etapa activa empezó a colaborar en la cárcel de Capellán y decía: los mejores presos, nuestros antiguos alumnos. Quiere decir que al final... Esto pues, no sé cómo tomarlo, Javier. Bien, bueno, porque con el humor también entendemos, ¿no? Bien, agradecemos a Luis y también a Daniel y a Margarita, que les hemos pedido un poco el atraco de tener que subir, porque hacerlo de otra manera, aunque luego en las ponencias de la tarde y de la mesa redonda os han dado un sobre para poder elevar preguntas a la mesa y a los moderadores se lo podéis pasar. Pero de verdad, Luis, muchas gracias, aunque mañana no le pueda dar recuerdos a la reina de nuestra parte, pues cuando la veas se lo transmites. Y sobre todo, bueno, pues que veamos que también desde ámbitos que parecen muy estratosféricos de gestión, al final, cuando hablamos de gestión, hablamos de las mismas situaciones y de los mismos problemas, pero simplemente con otras escalas. Y que, por lo tanto, ahí yo creo que todos podemos aprender también de la empresa y la empresa de las escuelas. Así que muchas gracias y que aprovechen.